y bienvenidos a la iglesia, la casa de Dios, donde podemos encontrar refrigerio que viene de lo alto. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesús, por todas las cosas que ha hecho, por lo que va a hacer y por las cosas que está haciendo hoy con nosotros, con cada uno de nosotros. Tenemos a todos nuestros hermanos, vecinos, todos los países, hermanos, que están pasando por situaciones difíciles, los tenemos en oración. Y es importante, hermano, que el pueblo de Dios pues se levante en estos días para seguir proclamando que hay esperanza, que aquí en la tierra encontraremos aflicciones, pero debemos confiar en Cristo Jesús, porque Él ha vencido al mundo. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 1. Buscar en nuestras Biblias, Salmo 1. Y vamos a leer del 1 al 3. Salmo 1 y vamos a leer del 1 al 3. Amén, gloria a Dios. Y dice su palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Wow. Cuando meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, somos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Aparentemente el salmista estaba mirando la hermosura de un árbol que estaba puesto a la orilla de algún río, un riachuelo, una fuente de agua, y vio que quizás este árbol estaba más hermoso, más verdoso, daba buen fruto todos los años, porque estaba plantado junto a las corrientes de agua. Y yo me preguntaba cuando leía esto, ¿cuál es la parte más importante de un árbol? ¿Cuál es la parte más importante de un árbol? ¿Verdad? ¿Serán sus hojas? ¿Serán sus frutos? La parte más importante de un árbol no son sus hojas ni son sus frutos. La parte más importante de un árbol son sus raíces. Y precisamente ese es el título, el tema que vamos a hablar el día de hoy: echando raíces para alinearnos con Dios. Echando raíces para alinearnos con Dios. Y a través de las raíces del árbol, el árbol se alimenta. El árbol coge los nutrientes de la tierra, especialmente los nutrientes del agua, de la lluvia cuando cae. Absorbe todo lo necesario para su crecimiento. Si un árbol no se nutre apropiadamente, pues no va a crecer, no va a dar su fruto a su tiempo. Se va a notar en las hojas. ¿Sabía usted que entre más profundas son las raíces del árbol, más estabilidad tendrá? Mientras más profundas las raíces de un árbol son, más estable el árbol es. Y además de que sea más estable, se puede alimentar mejor. Tiene mejor alimentación, ya que mientras más profundas son sus raíces, va a ser más el agua que va a guardar, a obtener. Un árbol exhibe externamente
lo que hay en sus raíces. O sea, dependiendo de la raíz, de cómo esté la raíz del árbol, ahí se va a mostrar lo que es externo. Si la raíz del árbol es mala, pues el árbol no va a dar fruto o no va a dar, se va a morir a tiempo, ¿no? Esto lo vimos en las parábolas de Jesucristo, ¿verdad? Que una semilla fue sembrada entre espinos, otra entre las rocas, otra se cayó en el camino. La de las rocas fue la más impresionante porque esa nació y sacó raíces, pero murió porque las raíces no estaban profundas. Cuando salió el sol, se quemó. Cuando vemos un árbol que es fuerte y que puede permanecer ante los vientos y tormentas, es solamente porque las raíces son sanas, son buenas y son profundas. Es impresionante, hermano, cuando me acuerdo en mi país, en Puerto Rico, cuando llegaban los huracanes, las raíces de las palmeras son profundas y son fuertes. Y en casa de mi abuelo nosotros fuimos a pasar uno de los huracanes que pasó en aquellos tiempos por allá. Y había una palma que la palma se viraba, se acostaba, del viento tan fuerte se acostaba y cuando cesaba el viento volvía la palma y subía. Y volvía el viento otra vez y la acostaba la palma y volvía y la subía. Y volvía otra vez el viento y así estuvo todo un día completo hasta que el huracán se fue. Y cuando el huracán se fue, todos los árboles que estaban alrededor se cayeron, pero aquella palma era bastante grande, era grande. Y se quedó la palma en pie. ¿Por qué? Porque las raíces eran fuertes, estaban bien agarradas al terreno. Y así es que también nosotros, nuestra vida debe de estar agarrada de la mano de Dios. Para que cuando lleguen los vientos fuertes, no nos arranquemos, no nos caigamos, o que no se exponga lo corta que son nuestras raíces, aunque sería bueno exponer lo que uno se dé cuenta de las faltas que uno tiene y de los pecados que uno tiene ocultos para uno pues arrepentirse y hacer lo que Dios nos quiere que hagamos. ¿Cómo están las raíces de nuestras vidas? ¿Cómo están las raíces de tu vida? ¿Están fuertes? ¿Qué cosas tenemos arraigadas en nuestro corazón? ¿Cuáles son las cosas que han echado raíces en nuestro corazón? Una persona es en lo externo lo que también es internamente. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, el pensamiento del hombre, así como el hombre piensa, así el tal es. O sea que su cuerpo y su vida, sus acciones, su carácter, se manifiestan cómo están sus raíces. ¿De quién estamos nosotros agarrados? Mateo capítulo 6, versículo 5 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De qué tienes hambre? ¿De qué tienes hambre? ¿De qué estás sediento? ¿Cuáles son aquellas cosas por las cuales estás sediento? Si nuestras raíces espirituales son superficiales y de pura apariencia, seguro que no podremos soportar las adversidades. Y cuando llega la tormenta, las tormentas de la vida, pronto caeremos con la más mínima cosa que venga a nuestras vidas. Con lo más mínimo, nosotros podemos caer. Si realmente, si no buscamos al Señor en espíritu y en verdad, si lo buscamos superficialmente, si vamos a la iglesia solamente para que vean que fui a la iglesia, si vamos a hacer actividades solamente para que vean que estoy participando. Estas cositas tienen su lugar y son buenas, pero la realidad es que es para que nosotros hagamos raíces profundas para con Dios. Es bueno y bonito, es bueno y hermoso, hermano. Tuvimos una actividad precisamente ayer y es bueno mirar cuán bueno dice la palabra del Señor y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿en armonía con qué? Es con Dios. Que nuestras raíces no se salgan
de los pensamientos de Dios. Tenemos que estar siempre alineados nuestros pensamientos con Dios. Mateo capítulo 13, versículo 5. Mateo 13, versículo 5. Ahí es donde está la parábola. Dice que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, hermano. A veces que llegamos y nos aceptamos al Señor con un gozo tremendo. Y wow, y sale, brotamos pronto, ¿verdad? Salimos a la calle, le empezamos a hablar a todo el mundo del Señor, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero como no tenía profundidad, las raíces, cuando salió, el versículo 6 dice que cuando salió el sol, se quemó. Cuando llegó la prueba, hermano, precisamente eso es lo que va a ocurrir cuando un alma se le es quitada al enemigo. El enemigo no va a descansar. La razón del por qué la palabra del Señor en el principio lo compara con una serpiente. Bueno, la serpiente se dejó utilizar, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso varias veces. Pero la serpiente, la característica de la serpiente la serpiente tiene unas características bien peculiares. Las serpientes no tienen párpados, como nosotros. Nosotros pestañeamos, la serpiente no. La serpiente, como no tiene párpados, la serpiente no duerme. Siempre está con el ojo ahí abierto. Y así mismo es que está el enemigo con cada uno de nosotros, buscando como león rugiente, buscando a ver a quién puede devorar, buscando el ladito, a ver cuál es el lado. Este llegó con gozo y le está hablando, y de momento llegó una situación que se desganó. Y si las raíces no están puestas, o si sus pies no están sobre la roca, que es Cristo Jesús, como debe de estar, va a ser grande la ruina de la casa. Va a ser grande la ruina, porque entonces se va a desganar y entonces van a empezar no van a querer saber más de Dios. He conocido muchas personas que por falta de obtener esa relación, de tener esa relación y crear sus raíces profundas con el Señor, no quieren saber nada del Señor. No quieren saber nada de los cristianos, no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de los pastores. ¿Por qué? Porque pasaron por experiencias que el sol fue tan fuerte que se quemaron sus raíces. Qué tristeza, hermano. Yo oro por cada una de esas personas todos los días para que el Señor se les revele en su vida tal y como Él es. Por eso Dios trabaja, hermano, en lo más profundo de nuestros corazones, sanando las partes más internas del hombre, nuestros pensamientos. Nosotros debemos ser transformados con la palabra de Dios. El Salmo 103 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas tus iniquidades. Y de esto precisamente estábamos hablando ayer. Las iniquidades, hermano, son peligrosas. Porque el pecado, usted lo ve, el pecado es una iniquidad expresada. La iniquidad está dentro de nosotros y son pecados ocultos que no podemos ver, como los celos, como la avaricia, como la envidia. Cosas, hermano, que nos hacen daño a nosotros mismos. No le hacemos daño al otro, nos hacen daño a nosotros mismos. Traen depresión a nosotros mismos. Trae estrés a nuestras vidas. El cuerpo funciona de una manera errónea. Llega el cáncer por culpa de estos pensamientos que están en nuestro corazón. Llega la altivez, hermano. La altivez es algo que no la podemos ver, que está en el corazón. Uno puede, decimos humilde y se veste así, pero por dentro está que yo soy la Coca-Cola del desierto. ¿Ok? Precisamente eso fue algo que le pasó a Job. Job le dice al Señor, Señor, pero ven acá, yo he sido el hombre mejor, el hombre más bueno, te he sido fiel, toda esta gente te quieren que yo te niegue, mi esposa quiere que yo te niegue y yo me he mantenido fiel aquí, ven acá y cuéntame qué es lo que es. Y el Señor le dice, sí, tú quieres, amárrate los pantalones ahora, papá. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor utilizó esa situación de Job para mostrar la iniquidad que había dentro de Job. Una iniquidad oculta, hermano, algo tan, hermano, él mostraba la justicia de Dios.
Dice el mismo Señor, dice que no hay ninguno como Él justo, pero ese ninguno como Él se le subió a Job en la cabeza. Señor, no hay ninguno como yo. Cuéntame. Yo soy más sabio que todos esta gente. No te he negado nunca. El Señor le dice, aquí era donde yo quería llegar. Y el Señor utilizó eso para enseñar las cosas ocultas que Job tenía en su corazón. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña en nuestras vidas? O nos quiere mostrar en nuestras vidas para mostrarles las cosas ocultas que hay en nuestro corazón. Que muchas veces, hermanos, ni nosotros mismos conocemos que están ahí. Por eso es que el Señor dice, acercaos a mí y yo te voy a mostrar cosas grandes y ocultas. Sí, cosas maravillosas, pero también a la misma vez nos va a enseñar qué es lo que hay en nuestro corazón que impide que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Cómo podemos echar raíces profundas en nuestra vida espiritual? Primero, teniendo la Biblia como guía espiritual. Yo, hermano, yo les doy aquí un poquito de comida y les doy, le echo, los otros días mi mamá puso un meme en las redes sociales y decía, sacó la olla grande, ¿verdad? Tenía una olla grande. Y dice, cuando tú ves la olla grande y sabes que vas a comer sopa como por 5 días. ¿Verdad? Pues entonces, eso es lo que yo realmente hago. Yo saco la olla grande aquí el domingo, pero no para que la coman de esa misma olla todos los días, sino que vayan a la palabra de Dios. Y ustedes mismos, espérate, que el pastor le echó zanahoria, el pastor le echó brócoli, el pastor le echó albondiguitas, el pastor le echó vegetales. Y que nosotros mismos comencemos a desmenuzar la palabra del Señor que está siendo servida en el día de hoy. Pero es que nosotros, cada uno de nosotros, debemos de buscar al Señor en espíritu y en verdad. En el Salmo 119 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea, tenemos que encontrarle el gusto a la palabra de Dios. Por eso es importante pedirle al Señor, Señor, pon en mi corazón el querer como el hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que busquemos, que gustemos, que encontremos la delicia en la palabra de Dios. Sigue diciendo, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque en ellos o con ellos me has vivificado. La vida se encuentra en la palabra de Dios. Él es la vida. Tenemos que dedicarle tiempo a meditar en su palabra. Tenemos que tener ese deseo de conocer el corazón de Dios. Su palabra afirmará nuestros pasos. Su palabra nos guiará por sendas de justicia. Número 2, teniendo intimidad con Dios. Un tiempo a solas con Él, hermano. Muchas veces oramos, Señor, te pido esto, te pido esto, te pido esto, en el nombre de Jesús y del Espíritu Santo, amén, y nos vamos. ¿Verdad? Pero el Señor es una persona, el Señor también quiere hablar. Entonces, la oración, en vez de ser un monólogo, un diálogo, se ha convertido en un monólogo. Señor, ¿cómo es la oración de San Dame? Y nos olvidamos del San Tomás. Toma, Señor, mi corazón, toma mis pensamientos, toma mis temores, toma mi ira, toma mi celo, toma las contiendas que hay en mi corazón. Toma, Señor, toma, como dice el corito, toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Y ese debe ser nuestro corazón. Que Él tome toda nuestra vida, entregársela al Señor. Dame, hijo mío, hoy tu corazón. Y que tus ojos miren por mis caminos. ¿Por qué caminos? Por la palabra del Señor. Tener intimidad con Él. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos en lo secreto? Echando raíces. Echando raíces. Y cuando las personas nos vean afuera, digan, wow, hay un cambio en ti, hubo un cambio. Y usted le diga, no fue un cambio, fue una transformación que solamente he encontrado en la palabra del Señor a través de su Santo Espíritu.
Si me ves por fuera, si me ves por dentro, olvídate, ves que las raíces mías están pegadas a mi Creador, a mi sustento. Tenemos que dedicarle tiempo al Señor, a solas, intimidad con Él, que nosotros le hablemos a Él y que Él nos hable a nosotros. A veces, hermano, que yo me voy. Las personas dicen, dirán que yo estoy loco, pero a veces que yo me voy, me pongo a mirar y no sé lo que estoy mirando, pero por dentro el Señor me está hablando. Y mi esposa, mi esposa cada vez que ya no me pregunta ya, pero cada vez que me ponía así, me miraba y me decía, ¿qué te pasa? ¿Tú estás bien? ¿No me estás escuchando? Y es que ya yo estoy, hermano, yo vivo, hay que vivir con el Señor pegado. ¿Usted se imagina el árbol sacarse las raíces, se mueve para otro lado y vuelve y se planta en otro lado? Nunca va a crecer. Tenemos que estar siempre conectados con el Señor. Número 3, transformando nuestra vida con la palabra. Primero, la Biblia como guía espiritual. Segundo, intimidad con Dios. Tercero, transformando nuestra vida con la palabra de Dios. Tenemos que recordarnos que no es solo el leer, sino pues aplicar. La sabiduría está en la aplicación de lo conocido. Aplicarla. Aplicar la palabra de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Lucas capítulo 6. Vamos a buscar ese. Por si no lo tienen marcado, pues lo marcan. Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Y no haces lo que yo digo. Wow. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Él ahondó, él cavó y él buscó la roca y puso el fundamento de la casa, que es la raíz de la casa, sobre la roca. Y cuando llegó la tormenta, no le pasó nada, ni se movió. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Ese es el que oye la palabra del Señor, el que habla la palabra del Señor, pero no la hace. Él es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra. La raíz, el fundamento está por encimita. Sin fundamento. Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó la casa y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjense, hermano, los dos edificaron, los dos escucharon la palabra del Señor. A los dos les llegó la tormenta. Fíjense que no es porque usted sea cristiano, no le va a llegar la tormenta. Que a los dos le llegaron la tormenta. Al que fundó sobre la roca y al que fundó a los dos le llegó. O sea que el tiempo de prueba llegará. Si no le ha llegado, siga viviendo y prepárese, hermano, porque va a llegar. La pregunta es, ¿cómo estamos edificando? Como decimos en Puerto Rico, de la boca para afuera es un mamey. ¿Estamos edificando de la boca para afuera o estamos edificando con todo nuestro ser? Con nuestra vida, con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Tenemos que alabar a nuestro Señor con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser, con nuestras manos, con nuestros pies, con lo que vemos, con lo que escuchamos. Amén. Y por último, pidiendo a Dios revelación de su voluntad para nuestras vidas. Tenemos que pedirle a Dios revelación. Esa era la manera que Dios quería que Adán y Eva vivieran en el principio. Por la revelación, por lo revelado a través de Dios. Todas las cosas que ellos conocieron en el principio fueron reveladas por Dios. Y hasta que no vino la serpiente a revelarle algo que ya yo sabía, pero distorsionado, ahí fue que vino. O sea, nuestra revelación, no es la voluntad, lo que nosotros debemos hacer en esta vida que nos ha tocado vivir, el único que puede la revelación y la guía correcta es Dios.
Él es el que nos revela. Él es el que nos dice qué hacer, por qué razón, cuál es el propósito del por qué nosotros estamos aquí viviendo. Sepa que cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Cada uno de nosotros tiene un propósito por la cual nosotros estamos viviendo en este tiempo y no en los 1500 ni en los 1000 antes de Cristo ni nada. Estamos viviendo ahora porque Dios necesitaba algo que fuera completado en este tiempo, que te necesita a ti, nos necesita a mí, me necesita a nosotros, a todos nosotros. No tenemos que ir a donde Dios a pedirle la revelación que viene de lo alto. Santiago capítulo 1, versículo 5, el tocayo dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si no entiende, si no busca el propósito, si no sabes cuál es, dice aquí que pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches. El Señor nos las da, la sabiduría nos la revela, pero tenemos que, ¿cómo? ¿Qué? Buscarlo en espíritu y en verdad. Y no solamente, hermano, buscarlo en espíritu y en verdad, tenemos que sacar todas aquellas cosas inicuas que están en nuestro corazón. Porque donde hay pecado, Dios no puede estar. Y si hay cosas, si hay iniquidad en nuestro corazón, si hay un deseo malo contra nuestro prójimo en nuestro corazón, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. La revelación de Dios no va a llegar. Porque donde hay pecado, el Señor no puede estar. Y si en nuestro corazón y en nuestros pensamientos hay pecado, allí Dios no puede estar. Por eso es que nosotros, cada uno de nosotros tiene que ir a donde Cristo Jesús, porque es el único que puede quitar ese pecado que hay en nosotros, para entonces poder buscar al Señor en su palabra, para entonces poder buscar al Señor en espíritu y en verdad, para entonces que nuestras oraciones sean contestadas. Y dice la palabra, confía en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero tenemos que limpiar nuestra vida. Tenemos que sacar esa iniquidad que no vemos, que el Señor revele. ¿Por qué razón, Señor, si yo te visito todos los días, si yo te busco todos los días, Señor, por qué razón no es contestada mi petición? Tiene que haber algo, hermano, que el Señor está trabajando contigo. Pero qué bueno que el Señor sigue trabajando con nosotros. Qué bueno que el Señor, Él es fiel y su misericordia es mayor que la vida. Dios está dispuesto a darnos el alimento y los nutrientes necesarios para que nuestra vida espiritual produzca raíces profundas, capaces de soportar cualquier adversidad. Mire si Dios está tan dispuesto que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Hay que alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Sacar todo aquello que impida nuestro crecimiento espiritual. Pedirle a Dios que te revele la luz de su palabra. Porque Dios es quien la da, no soy yo. Yo puedo decir aquí, hermano, toda la revelación que el Señor me ha dado a mí, porque todo lo que yo sé lo he obtenido de la palabra del Señor. Pero es una revelación que me la ha dado a mí. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que buscar al Señor individualmente. Por eso es que la salvación del Señor es individual. ¿Qué cosas, qué hábitos o qué pecados ocultos están obstruyendo al crecimiento de nuestras vidas? Esa debe de ser la pregunta cada vez que oramos. Señor, ¿cuáles son las cosas? ¿Qué hábitos yo estoy haciendo, Señor, para amado, que están impidiendo que tú te reveles a mi vida? Porque cuando no quitamos las iniquidades o el pecado, es una barrera que hay entre Dios, entre el reino de Dios y nosotros. Y el único que puede romper esa barrera es Cristo Jesús, con su sangre preciosa. Debemos pedirle perdón y apartarnos de lo malo para que crezcamos y que nuestra vida sea útil en el reino de Dios. Finalizando, como hemos hablado en el principio, en el salmo principal, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La frondosidad de un árbol plantado al lado de un lugar donde hay mucha agua, esto le acordó al salmista de la prosperidad espiritual del hombre, cuyo deleite es en la ley de Dios. Si nos deleitamos en la ley de Dios, nuestros días pueden llegar a ser como los de un árbol, dando siempre su fruto a su tiempo, firmes. Y a pesar de todas las circunstancias, no vamos a temer mal alguno, porque Dios es quien nos sustenta. Amén, gloria a Dios. Padre, yo te pido, Señor Padre amado, que si hay alguien, Señor Padre Celestial, que está escuchando el sonido de mi voz, que quiera echar raíces, Señor Padre amado, en ti, Señor Padre amado, que tú lo recibas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Que tú lo selles, Señor, con el Espíritu Santo, mi Dios Padre amado. Que tú les dejes saber y te les reveles en sus vidas, mi Dios, que hay paz en ti, que tú eres paz, que tú eres gozo, que tú eres amor, que tú eres benignidad, mi Dios. Gracias, mi Señor Padre amado, por todos esos frutos que tú nos has dado a cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo, mi Señor. Y que con esos mismos frutos, mi Dios, todas las personas que nos rodean vean, mi Dios, que nuestras raíces están pegadas a ti. Y si no están pegadas a ti, Señor Padre amado, sea tu Padre Celestial mostrando a nuestras vidas, Señor, revelándote y enseñando y mostrándonos cuál es esa iniquidad que está en nosotros, mi Señor, que impide que nuestra oración sea contestada, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque tú eres misericordioso. Gracias, mi Señor, porque tú eres el dador de todas las cosas buenas, mi Dios. Gracias, mi Señor, que aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros, mi Dios Padre amado. Ayúdanos, Señor. Pon en nuestros corazones el querer como el hacer tu voluntad, mi Dios. El buscarte en espíritu y en verdad. En que nuestra hoja, Señor, Padre amado, nunca caiga, que nuestro semblante nunca caiga, Señor, que siempre estemos gozosos y contentos sabiendo de que tú estarás con nosotros, mi Dios, que a pesar de las circunstancias que estén pasando alrededor del mundo, mi Dios, seas tú, Padre amado, dándote a revelar en nuestras vidas de que va a llegar un día que estaremos contigo y ya no va a haber más aflicción, ya no va a haber más enfermedad, ya la muerte va a dejar de existir en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo cuando estemos contigo reinando por una eternidad. Gracias, mi Señor. Gracias por esas promesas, Señor, tan hermosas y tan lindas, mi Señor. Y ponemos toda nuestra confianza en ti, toda nuestra confianza en Cristo Jesús, porque en el mundo encontraremos muchas aflicciones, pero debemos confiar en ti, porque tú has vencido al mundo, tú has vencido la muerte, resucitaste al tercer día, Señor, y soplaste el Espíritu Santo que fue quitado en el principio nuevamente a aquellos que te reciben. Gloria a ti, Padre amado, aleluya, santo eres mi Dios. Gracias, Señor, gracias. Recibe, Señor, Padre amado, a todas aquellas personas que quieran buscarte en espíritu y en verdad. Perdona, Señor, Padre amado, a aquellas personas, mi Dios, que están realmente arrepentidos, y transforma, Señor, la mente de esas personas, mi Señor, para que ellos también puedan dar testimonio de todas las cosas buenas y grandes que tú puedes hacer en cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo y de tu Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, y que pasen un feliz día. Y recuerden, hermanos, recuerden, somos bienaventurados cuando echamos raíces para alimentarnos en Cristo Jesús y su palabra. Dios les bendiga.